¿no? Ya saben, la dinámica de, más que todo es para poder ayudar, orientar a las personas que están empezando o a las personas que ya están dentro del trading, pero que de pronto tienen, ¿no?, algunas cuestiones que todavía se les complica. Entonces la idea es poder colaborar desde mi experiencia. Pregunta de Renzo, me dice, buenas noches, te digo hace 2 meses y quería hacer una pregunta de cómo maneja el parámetro de take profit o para cerrar una operación. Muy bien. El tema de take profits, hay dos formas de poder manejar, ¿ya? En este caso, eh, yo te hablo directamente de mi manera de operar, ¿ya? Mi método se basa en identificar zonas, ¿no? Zonas de compra y zonas de venta. Entonces, cuando yo tomo una entrada, la proyección siempre es que salga de una zona a otra zona, ¿no? Entonces yo ya voy viendo, ¿no?, cuál es la zona mayor. Entonces, si yo sé que esta es mi zona de compra, es mayor, mmm, al final lo que yo quiero es que esta zona me produzca un movimiento largo. Por eso es que cuando voy a tomar esta zona, mi proyección va a estar siempre en que el precio siga rompiendo y buscando mi zona de las estructuras más altas que tengo, ¿no? Por eso es que eh, yo dejo siempre operaciones abiertas, ¿no?, cuando estoy operando. Ahora, la zona contraria, si yo quiero tomar movimientos cortos, ¿ya? Siempre va a ser la zona contraria a esta zona, ¿no? Esta zona yo la saco midiendo este impulso y este retroceso aquí me da mi zona de compras. Ahora, mi zona contraria, hasta dónde el precio va a ir, siempre va a salir de medir este movimiento, ¿ya? Y tú lo puedes ver, ¿no?, que el precio se para ahí. Entonces, lo que yo hago es medir la zona contraria y en este caso tengo dos puntos donde el precio se puede parar. Ya en este caso es mi nivel 38, que es mi nivel de reacción. El precio siempre, o la mayoría de las veces, ¿no?, en el nivel 38 se va a parar, va a hacer la pausa, ya lo que le llaman consolidación, para que luego continúe el movimiento. O también llega al nivel 38, genera el retroceso y continúa. Entonces, yo sé que en el nivel 38 hay una probabilidad de reacción contrario a lo que yo llevo. Entonces, aquí puedo tomar la decisión de cerrar un parcial, ¿ya? Y como final, el 61 de este movimiento. Entonces, esos dos puntos son que yo utilizo como take profit, ¿no? El 38 y la zona 61, que sería su zona contraria, que es la zona que tiene mayor probabilidad de generar un retroceso. Entonces, si yo llevo de aquí, sé que aquí va a generar, es la posibilidad de que genere un retroceso, por lo tanto, esta es mi zona donde yo voy a tomar la decisión de tomar algún otro parcial, ¿no? Entonces, esos dos es una manera de cómo yo eh, veo las zonas, ya, para tomar profits. Y también, ¿no?, otra manera es en base a los porcentajes, ¿no? Es lo que yo generalmente hago, ¿no? Una combinación de porcentajes de, en relación a lo que estoy arriesgando, ¿no? Por ejemplo, mi entrada siempre tienen 25 pips, ¿no? Si hasta aquí son 25 pips, sé que hasta aquí son 25, no, hasta aquí son 50 y hasta aquí son 75. Entonces yo utilizo este parámetro para tomar mis primeros beneficios con la intención de asegurar la entrada y luego ya dejar correr, ¿no? Por ejemplo, por eso yo en los análisis que pongo, en, pongo, ¿no?, mi primer parcial 1 a los 50 pips. Entonces ahí en el parcial 1 yo cierro una cierta cantidad de lotajes que llevo y en el parcial número 2 cierro mi parcial total y de ahí ya lo dejo que siga el resto de la operación, ¿no? Entonces, por ejemplo, mi parcial número 2 puede estar aquí, ya hasta aquí pueden llegar los 75 pips y el resto que me queda de las zonas aquí. Entonces, el yo haber tomado ya los parciales aquí me ayuda, digamos, en quitarme el peso de esta operación que llevo y poder dejar correr tranquilamente hasta la próxima zona. Entonces, cuando ya el precio llegue a mi próxima zona, yo aquí ya veo si lo que tengo voy a ir sacando los beneficios completos o voy a dejar
que siga algo más, ¿no? Entonces, de esa manera voy haciendo, ¿no? Yo lo combino esas dos partes, en relación riesgo-beneficio a lo que estoy arriesgando y también en las zonas, ¿no? Entonces, esas son dos formas en cómo yo utilizo, ¿no? Tranquilamente yo puedo tomar esta zona y poner mi profit en esta zona y dejar que el precio se desarrolle, pero eh, lo que yo quiero es gestionar mi entrada, por eso es que tomo la decisión, ¿no? De poder tomarlo de esa manera, ¿no? A los 25 pips, ¿no? Siempre mi primer profit al 2-1 y el parcial total al 3-1. O sea, a los 50 pips tomo parcial, a los 75 todo lo que tengo que tomar de parcial y el resto lo dejo correr. Entonces, de esa manera, pues, como te digo, se quita el peso psicológico, ¿no? A la hora de llevar una entrada, ¿no? Porque de lo contrario, hay mucho más peso en que vaya la entrada completa y llegue hasta aquí arriba, ¿no? ¿No? Por eso es importante siempre poder gestionar nuestras entradas, ¿no? Pero si lo que tú quieres saber una manera de cómo ubicar tus profits, siempre va a ser midiendo el movimiento contrario, ¿no? Entonces, si aquí yo tenía una zona de venta, ya, entonces yo como saqué mi zona, digamos, hasta dónde podía llegar, simplemente midiendo el movimiento contrario, que es el impulso alcista, y ya sabía que si sale de aquí, su probabilidad de llegar es hasta la zona de 61. Entonces, podría tranquilamente vender aquí y sacar mis profits aquí. Y listo. O sea, es una manera sencilla de poder ubicar los profits. De Dani me dice, buenas noches, ¿cómo te estás? Una buena entrada y salida de una operación. Ya, bueno, respondiendo a esta pregunta, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, va a depender de cuál es tu manera de, qué información tú buscas en el mercado. No tienes que tener claro a la hora de analizar un mercado, cuál es tu manera de analizar, o sea, en base a qué tú vas a analizar eh, un gráfico, ¿no? Tú tienes que decidir, ¿no? Qué herramientas vas a utilizar en tu análisis, ¿no? Si vas a utilizar soportes, resistencias, líneas de tendencia y o zonas de oferta y demanda. En mi caso son zonas, ¿no? Entonces, yo detecto buenas entradas ya cuando el precio está en una zona, como claramente lo tenemos aquí, ¿no? Claramente para mí está en una buena zona de compra. Ya eso es una buena zona, ya que está en una estructura de compra, ya a través de un impulso y un retroceso, que es mi manera de identificar las zonas. Yo ahí identifico, ya que está en el lugar donde yo quiero, ¿no? Está donde yo quiero para comprar. Ahora, por eso te digo, va a depender de lo que tú uses para poder analizar, ¿no? Si tú utilizas, no sé, eh, ¿cómo se llama? Soportes o resistencias, tienes que ver, ¿no? Si el precio está en un soporte, entonces tú sabes que está en una zona para ti para comprar, ¿no? Entonces, en mi análisis, lo que yo busco son zonas y lo que tengo en este momento son zonas. Ya lo primero que quiero es una zona, ¿no? Y luego de eso, lo que busco ya es una reacción a la zona, ¿no? Claramente, si el precio no me reacciona a mi zona, pues me indica que no es la zona correcta, que está utilizando el precio para generar un nuevo movimiento, ¿no? Ahora, aquí en el trading nosotros siempre trabajamos con probabilidades, no podemos trabajar con certezas, porque este negocio no lo manejamos nosotros, ¿no? O sea, nosotros somos unos simples participantes aquí que a través de la información que podemos tener queremos, ¿no? Tomar algún movimiento, pero todos los movimientos son probabilidades, ¿no? Tienen probabilidad de fallar y como de ir a favor, ¿no? Por eso es que yo nunca puedo, ¿no? decir que el precio sí o sí tiene que salir de esta zona, ¿no? Por eso el precio nos va avisando, ¿no? Nos va avisando que si está haciendo lo que queremos o no está haciendo lo que queremos, ¿no? Ahora, yo tampoco me voy a, este, ¿cómo te digo? Obsesionar en que el precio sí o sí me tenga que reaccionar a mis zonas, ¿no? O sea, yo me voy a la probabilidad que me da mi método. Yo sé que el método, la mayoría de las veces, ya me va
a dar una reacción a mi favor en la zona. Y eso está a mi favor. Ahora, de que esta zona esté buena y no falle, o sea, y me falle, em, es parte del mercado, es parte del negocio y por lo tanto no me tengo yo que obsesionar con eh, en que todas las entradas me tienen que salir o todos los setups de entrada me tienen que dar un movimiento, ¿no? O sea, si nosotros tomamos una estrategia es porque una estrategia tiene un grado de asertividad, un grado de eh, probabilidad a su favor, ¿no? Y esa probabilidad nosotros la tenemos que utilizar, ¿no? A favor de lo que estamos operando, ¿no? Porque siempre una probabilidad, ¿no? No la vas a medir en corto plazo, ¿no? Siempre la tienes que medir a largo plazo. Por eso es que yo, digamos, no me preocupo tanto en que mi método sí o sí tenga que acertar la mayoría de las veces cuando yo estoy operando, sino que yo sé que en el tiempo, ya, la probabilidad de lo que yo uso está a mi favor y por eso que si esta me falla, pues no me causa alguna frustración, ¿no? Sé que voy a tener una pérdida, pero también sé que con la próxima zona voy a tener un movimiento a mi favor. Por eso es malo obsesionarse con eso, ¿no? De que una estrategia tiene que tener sí o sí un alto eh, índice de asertividad, ¿no? Porque como digo, un grado de asertividad no se puede medir en un corto plazo, ¿no? Y la mayoría de las personas o de los traders que muestran o enseñan alguna estrategia, pues, como te digo, no, la medición de esa asertividad es en corto plazo, ¿no? Por lo menos para medir un cierto porcentaje, una estrategia tiene que tener, ¿no? Por lo menos 1 año, 2 años, 3 años, ¿no? Mínimo 1 año, digamos, de asertividad para saber más o menos en ese año si la asertividad que has tenido ha sido positiva o no. Porque es fácil, como digo, ganar 1 mes, 2 meses, 3 meses no es difícil. ¿No? Y no porque yo gane 3 meses quiere decir que mi método es el full y el mejor, ¿no? Siempre lo vamos a medir a largo tiempo, ¿ya? Eso lo quiero decir para que no nos dejemos llevar, ¿no? Por lo que nos dicen, ¿no? Que un método 100% o 90% de asertividad o 60, 80, ¿no? Al final eso no es lo importante, ¿no? Porque un método puede tener, ¿no? Un alto grado de asertividad, pero en relación a cuánto recorrido, ¿no? O sea, yo puedo tener un alto grado de asertividad en relación a 20 pips, a 30 pips, a 40 pips. Y para tener una ganancia sostenible, digamos, esto es fácilmente eh, que se puede ir, como te digo, en mi contra, ¿no? Porque el grado de asertividad que tiene una estrategia se basa en movimientos cortos y eso al final no es lo que yo busco, ¿no? O sea, yo busco un grado de asertividad, pero en movimientos largos, porque sé que en movimientos largos voy a tener una mejor ganancia, ¿no? Así que el grado de asertividad con relación a qué, digamos, ¿no? O sea, por eso no concuerdo mucho con eso de personas que digan, ¿no? Que una estrategia tiene un alto grado de asertividad, aunque sea la mejor estrategia, ¿no? Como lo digo, nosotros somos humanos y en algún momento vamos a fallar, ya eso, para poder responderte de alguna manera, ¿no? En sí, mis respuestas van más allá de lo técnico, ¿no? De que sí o sí tenemos que obsesionarlo con lo técnico, sino van más, como te digo, a una reflexión desde un punto de vista más psicológico o lógico o mental, ¿no? De cómo nosotros entendemos, debemos entender este negocio de la manera correcta, ¿no? A veces nos obsesionamos con cosas que son incorrectas y por lo tanto al final terminamos perdiendo, ¿no? Pero volviendo y terminando con tu pregunta, lo que yo busco directamente son zonas. Y en estas zonas yo utilizo diferentes patrones, ¿no? Pero un patrón factible siempre va a ser un primer impulso a favor, ya un retroceso, y que el retroceso me respete el 61 del FIBO y que siga el movimiento. Ese es
mi estructura perfecta para comprar en una zona, ¿no? Obviamente, dentro del método que yo uso, tengo algunos patrones aquí, pero la estructura más fácil que yo te puedo decir es esa, ¿no? Para que no te compliques. Siempre esperamos un retroceso que respete la zona y ahí, en base a mi método, ¿no? Vuelvo y repito eso. En base a, a la información que tú uses, ¿no? En el gráfico tienes que buscar la situación. Perfecto. No, la pregunta de Marcos me dice, hola hermano, soy nuevo en trading, quería saber cómo te das cuenta cuando va a haber un cambio de estructura. Si esta es mi zona mayor, ¿ya? Utilizo la armonía de mercado, ¿no? De que el precio tiene que ir haciendo impulsos y retrocesos. Entonces, eh, aparte de saber eso, lo que yo intento ubicar en el precio es dónde van los impulsos y hasta dónde pueden ir los retrocesos. Ya en este caso, si yo tengo una zona, ¿no? Aquí, una estructura de impulso, aquí tengo su estructura de retroceso. Por lo tanto, sé, ¿no? Que si voy en este momento en una tendencia alcista, a mí el precio aquí me debería mostrar un cambio de movimiento. ¿Por qué? Porque tengo una zona contraria a lo que tengo. Entonces, es fácil, como te digo. O sea, lo que tenemos que ubicar es el inicio de un movimiento, ¿ya? El final de un movimiento para saber hasta dónde puede retroceder el precio, ¿no? Ahora, ¿dónde se va a confirmar el cambio de movimiento? En la reacción que el precio tenga en mi zona, ¿no? Yo sé que aquí tengo un impulso, tengo un retroceso y aquí para mí debería cambiar de sentido, ¿ya? De hacerme un nuevo impulso bajista, ¿ya? Hasta la zona contraria que me dé este movimiento para luego continuar la armonía del mercado, ¿no? Entonces me voy basado en eso, ¿no? En las zonas de impulso y de retroceso, ¿no? Ahora, ¿dónde se confirma eso? En la reacción que el precio tenga aquí, ¿no? Entonces, es lo que busco. Impulsos y retrocesos, nada más, ¿no? Porque si tú ves aquí en temporalidad mayor, agarras esto y tienes, ¿no? Impulso, tienes retroceso, aquí está tu zona de retrocesos y aquí tú sabes que el precio te tiene que cambiar ¿no? Cambiar de sentido. Ahora, ¿dónde se confirma eso? Con lo que haga el precio en el mercado, ¿no? Por eso la probabilidad es que el precio cambie de sentido en ese punto. Ahora se confirma cuando el precio haga lo que nosotros estamos esperando, ¿no? En este caso, aquí me hizo lo que yo espero en una zona, ¿no? Me salió a mi nivel 86, me generó un impulso, me generó un retroceso, o sea, me está yendo bien de momento la estructura, el cambio de movimiento. Ahora, nosotros tenemos que leer si una estructura va bien o va mal. Toda la estructura bajista de momento va bien, ¿ya? Va a ir mal, ¿ya? Claramente, cuando el precio eh, no respete mi zona contraria, o sea, mi zona de retroceso. Esta es mi zona de impulso, esta es mi zona de retroceso, ¿ya? Y lo que el precio tiene que hacer es respetarme esta zona para continuar con la armonía del mercado y yendo en estructura bajista, ¿no? ¿No? Máximo yo le permito que llegue hasta aquí, que es mi nivel 86, ¿no? Si el precio ya viene hasta aquí, pues claramente me va mostrando que la intención bajista de la estructura que debería ir, pues no va bien, ¿no? Entonces, eh, de esa manera me voy yo guiando, ya, cuando el precio puede o no cambiar de movimiento, ¿no? Como te digo, sacar eso, ¿no? Y luego ya se tiene que confirmar con lo que el precio haga en ese punto. A ver, otra pregunta que me decían, ¿con qué temporalidad de velas me recomiendas trabajar? ¿Dónde estamos? Ya con relación a las temporalidades, ya, bueno, como lo he manifestado en otras ocasiones, ya, el tema de temporalidades va a ser, yo te puedo decir H1, H4, ¿ya? Yo empiezo generalmente viendo desde diario H4 y H1, pero
no es, como te digo, una configuración de trabajo, ¿no? Como decir, estudiaba antes, ¿no? Cuando estudiaba antes me decían que debía combinar H4 con H1, diario con H4, o sea, si voy a analizar, en, si voy a tomar entradas en H4, que analice en diario, si voy a tomar entradas en H4, que analice en una hora, o mejor dicho, que analice en H4 y tome entradas en una hora. Pero hoy en día ya no lo veo así, ¿no? No lo veo así porque, o sea, mi manera de analizar el gráfico no se basa en temporalidad, sino se basa en estructura de mercado. O sea, me refiero a que nosotros debemos eh, ver la estructura de mercado en la temporalidad que mejor se adapte a tu vista, ¿no? O sea, si tú quieres buscar una zona, en este caso, en este movimiento, tienes un impulso y tienes un retroceso, quieres buscar un retroceso, ¿en qué temporalidad lo ves mejor? ¿En diario lo ves mejor? Si lo ves diario, lo usas ahí, pero obviamente se va a ver mejor en H4. Entonces, mi temporalidad la adapto según el movimiento que yo estoy buscando, ¿no? O sea, si quiero ver este movimiento, lo veo muy bien en H4, ¿no? Entonces me puedo quedar aquí en H4 analizando las zonas y ya para buscar algún otro tipo de patrón o lo que sea, me puedo bajar a una temporalidad menor, ¿no? Yo puedo bajarme hasta 5 minutos buscando patrón, pero eso no quiere decir que yo específicamente voy a operar en base a una temporalidad. O sea, lo que yo te quiero decir es que nosotros operamos con estructura de mercado, ¿no? Con movimiento de mercado. Entonces, la temporalidad tiene que ir según como tú veas el mercado, ¿no? Como digo, si lo ves en H4 bien, manejate en H4, ¿no? Yo me paseo, ¿no? De un mes hasta 5 minutos, porque voy buscando estos movimientos, ¿no? Impulsos y retrocesos. Y donde los veo bien, ahí me quedo, ¿no? O sea, para buscar esta zona, lo veo muy bien en H4. Entonces me quedo en H4 y mido toda la estructura aquí que tengo, ¿no? Tengo impulso y tengo retroceso. Entonces está perfecto mi temporalidad de H4 para identificar esta zona por el tamaño de movimiento que tengo. Ahora, si tengo un movimiento más grande, obviamente en H4 no puedo medir todo este movimiento. Entonces ya lo que tengo que hacer es venirme a un diario o a un semanal para buscar, ¿no? Si quiero buscar la temporalidad o la zona mayor, aquí en, en diario lo veo, ¿no? En diario lo veo, ¿no? Entonces me manejo aquí. Eso quiero que me entiendas y no te des guiar o no te dejes enredar por eso, ¿no? De que hay una temporalidad buena para operar. Eso me pasaba a mí, o también yo me he pasado por eso, ¿no? De buscar la mejor temporalidad. Y siempre hay alguien que te dice, ¿no? Que la mejor temporalidad es esta, o que en esta temporalidad tienes que analizar para operar swing o intradiario. No, no se deja guiar uno así, sino por donde tú lo ves bien, el movimiento que estás buscando, ¿no? En mi caso, yo busco zonas y lo veo de esa manera, ¿no? Como digo, esto era que a mí también me pasaba, ¿no? Cuando yo estaba en este proceso, ¿no? Y hay incluso que dicen personas, ¿no? Estrategia para H4, para H1, y en realidad no es así. En suministro constante, zona de compra o venta, mayor o menor tipo de confirmación busca, dice, ya. Confirmaciones, bueno, la mejor y la más fácil y la más recomendada es estructura a favor de la zona, ¿no? Si tenemos zona de ventas, ya, en este caso, impulso, retroceso, que me respete siempre mi 61 y vaya, ¿no? Esa es mi estructura más, ¿cómo se dice? Más, la mejor para mí, ¿no? O sea, que el precio haga una estructura y respete el retroceso. Ya, eso. Ahora, otro tipo de confirmaciones, o sea, que yo puedo utilizar, sería buscar confluencias
de patrón, o sea, mejor dicho, de zonas con niveles de reacción en este caso, ¿no? O sea, me refiero a niveles de reacción 38 que yo pueda tener dentro de esta zona, ¿no? Por ejemplo, si esta es una zona de ventas y me entra en confluencia con un 38 de una zona más grande, entonces me da una buenísima zona, ¿no? Por ejemplo, te lo muestro aquí, ¿no? Esta zona donde empezó el movimiento bajista del índice, el último, era una zona 38 que la tenía marcada. A ver, aquí no lo tengo, no sé si desde este punto. Sí, es desde este punto, ¿no? Si te das cuenta, tengo aquí, desde este mínimo trazado, aquí está su 38. Ya al ser un 38 un nivel de reacción mayor, combinado con una zona, en este caso una zona alta, que me sale, ¿no? De medir esta estructura. Aquí estaba su 61, el cual en su momento ha sido respetado, luego ha sido roto, vino al nivel 100, y desde ahí ves el movimiento, ¿no? Entonces, eh, esa confluencia también es muy buena, ¿no? De 38 con zonas de compra o de venta. Ya, eso. Ya, ahora ya también parte de la confluencia que tú puedas utilizar, ¿no? Dentro de tu análisis, ¿no? No sé, puedes utilizar pivots, puedes usar números redondos, pero para mí, como digo, lo importante es la zona, ¿no? La zona más que lo que puede encontrar dentro, ¿ya? Entonces, la zona, obviamente, si encuentras más información que confluyen con la zona, pues mucho mejor. En mi caso, las confluencias serían esas, ¿no? Zonas con niveles de reacción. Ahora, como te digo, si tú manejas pivots o números redondos, yo personalmente no los he manejado, pero tampoco lo he testeado, ¿no? Entonces, es algo que se puede manejar, ¿no? Y obviamente los patrones que yo manejo dentro del método que utilizo, pero como digo, la confirmación más para mí clara es que respete la estructura de impulso y retroceso, ¿no? Si sale y retrocede, me respete la estructura del 61 para continuar en, en compra o en venta. Cuando está en una zona de compra o de ventas, ya sea mayor o menor, qué tipo de confirmaciones buscas, ¿no? Es lo que te decía, ¿no, Renzo? Las confirmaciones que busco. Y bueno, otra cosa que evalúo también es el tamaño de la zona, ¿no? Em, el tamaño de la zona para ver si es factible o no buscar algún patrón, ¿no? Por ejemplo, yo busco patrones de manipulación aquí, ¿ya? Y dependiendo del tamaño de la zona, veo si los busco o no, ¿no? Si en una zona es pequeña y me da, como digo, desde el lugar donde está, me da para poner mi stop loss a un mínimo, ya, entonces directamente yo tomo la decisión. Pero siempre un requisito que voy a querer ya en una zona que pueda marcar es que haya llegado a la mitad de zona, ¿no? ¿Por qué? Porque si esta es una zona de compras, ¿no? Institucional, entonces el precio tiene que manipular, ¿no? Si hay muchos traders que operan con nivel 61 de FIBO, entonces aquí es el nivel 61. Hay muchas personas que van a entrar a comprar, a comprar, a comprar, van a poner sus stop por aquí, van a poner por aquí. Entonces, em, si lo que veo es eso, ¿no? Entonces, yo quiero que el precio entre, ¿no? Por lo menos hasta la mitad. Por eso el precio entra, hace un impulso al alza, viene a llevarse toda la liquidez de los que entraron comprando antes y de ahí se va. Por eso es que le pido como un requisito que me llegue a una mitad de zona, ¿no? Ahora ya, como digo, si la zona es pequeña, directamente evalúo si ya está en mitad de zona y dónde queda mi stop, ¿no? Ya saben, mi stop es 25 pips por la gestión que yo utilizo. Ya entonces, si me da, entonces directamente entro sin eh, algún otro patrón específico que pueda buscar del método que yo uso.
¿no? Entonces, eso, ¿no? Y ahora si esta zonita entra en confluencia con alguna otra cuestión de confirmación, con un nivel 38 o alguna otra cosa, pues directamente tomo la decisión de entrar, ¿no? En las sesiones hay mucho, ¿no? De lo que se puede hablar en relación a sesiones, hay muchos que directamente basan su manera de operar en buscar algún comportamiento en sesiones, ¿no? Pero directamente mi manera de operar no se basa en sesión, sino se basa en estructura de mercado, ¿no? Porque yo lo que busco son zonas, ¿no? En este caso, si yo estoy buscando que el precio está por aquí, que yo sé que voy a vender aquí, entonces, independientemente de la sesión, el precio no está donde yo quiero que esté, ¿no? O sea, si el precio está aquí, aquí, no sé, puede estar en Londres moviéndose, en Asia moviéndose, y llegar en Londres y coincidir, ¿no? En la sesión, entonces me da, pero muchas veces no sucede esto, ¿no? Puede estar el precio en cualquier sesión por aquí y en alguna otra sesión llega a mi zona, entonces, em, independientemente de la sesión, en lo que yo me baso para operar es en la estructura o en las zonas que yo busco, ¿no? O sea, si en este momento el precio está en mi zona y está en la sesión, pues perfecto, ¿no? Pero igual, si es que no está en la sesión, yo voy buscando o voy viendo la estructura que ya tengo de mi análisis, ¿no? Es obvia, es claro que en cada sesión existe liquidez, ¿no? Existe liquidez y eso es cierto, ¿no? Por eso es bueno operar siempre en las aperturas de sesiones, pero a lo que me voy es que independientemente de la sesión, en lo que yo me rijo para operar es en en mis zonas, ¿no? En las zonas. Y bueno, hasta aquí entonces he podido responder las preguntas que tengo y bueno,